Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 3 del segundo libro de Samuel. En el capítulo anterior vimos el terrible evento de cómo el pueblo de Dios se divide. Hablamos que el detonante fueron los sentimientos negativos que Abner sentía hacia David. Sentimientos que llevaron ahora a dividir al pueblo y tener dos pueblos y dos reyes al mismo tiempo. En el capítulo de hoy continuaremos viendo esta historia y de manera particular cómo David comienza a tener también un poco más de autoridad sobre su terreno, pero también veremos la muerte precisamente de Abner, aquel que había causado la división. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registra el versículo 1. Hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Realmente la hostilidad se apoderó de estos dos pueblos. Finalmente eran uno solo, pero estaban divididos por pensamientos diferentes. Pero ahora se nos dice que la casa de David prevalecía, pero la de Saúl se iba desvaneciendo poco a poco. Aquí hay algunos principios que quiero compartir contigo. El primero es que lo que es de Dios siempre prevalece. Todo aquello que va en contra de la voluntad de Dios nunca tendrá victorias. Posiblemente podemos ver que en algún momento puede ser que amenace con lo que realmente Dios ha establecido, pero jamás el enemigo obtendrá una victoria sobre el Señor. Lo que es de Dios prevalece. Por lo tanto, deja todo en las manos del Señor. Un segundo principio es que debemos cuidar nuestras motivaciones. Mientras David gobernaba movido por el Espíritu de Dios y sentimientos de amor, de servicio hacia el pueblo, Abner y también el hijo de Saúl, el nuevo rey, estaba gobernando bajo sentimientos negativos. Otro principio que encontramos es que debemos seguir las instrucciones correctas. Muchos del pueblo seguían las instrucciones de David. Otros seguían las instrucciones también de Abner. Finalmente, el hijo de Saúl parecía una marioneta en las manos de Abner, pero realmente era él el que negociaba y el que estaba al frente de ese reino que se había dividido. Notemos la conversación que tienen en algún momento, versos 12 y 13. Entonces Abner envió mensajeros a David que le dijeron: ¿de quién es el país? Haz alianza conmigo y mi mano será contigo para volver a todo Israel a ti. ¿Te das cuenta? Aquí debía estar negociando el rey que había sido ungido, el hijo de Saúl. Sin embargo, es Abner el que lo hace, porque él era el que estaba tomando la autoridad y el papel principal como un rey para esta nueva nación. Ahora le dice a David: únete conmigo, y si lo haces, todo Israel volverá nuevamente a unirse. Notemos que dice el verso 13, y David respondió: bien haré alianza contigo, pero una cosa te pido, no te presentes ante mí sin traer a Mical, hija de Saúl, cuando vengas a verme. Esta alianza produjo algo en el corazón de Abner. Y es que recuerda que primero Abner fue el promotor de la división, de la discordia, de la guerra. Pero ahora busca una reconciliación con David. ¿Cuál fue el fruto de esta reconciliación? Nota lo que dice el verso 21. Luego David lo despidió a Abner y él se fue en paz. Esto es lo que trae la reconciliación a nuestro corazón. Paz, tranquilidad. ¿Con quién estás peleando en este momento? ¿Hay alguien que le has declarado la guerra? Posiblemente hay un esposo que está en guerra con su esposa.
o padres que están en guerra con sus hijos, o en familia, o con amigos, o con compañeros del trabajo. Déjame decirte que si tú buscas la reconciliación, algo ocurrirá en tu interior. Al igual que Abner, podrás tener paz. Más adelante podemos ver que el verso 22 hasta el verso 27 nos relata la muerte de Abner en manos de Joás. Veamos qué dice la Biblia en el verso 22. En eso los siervos de David y Joab volvieron del campo trayendo una gran presa. Pero Abner ya no estaba con David en Hebrón, ya se había despedido y había vuelto en paz. Cuando llegó Joab y su ejército, le avisaron que Abner, hijo de Ner, había visitado al rey y él lo había despedido en paz. Esto enojó a Joab. Joab también era un hombre de guerra, que estaba al frente de la guardia de David, así como lo era Abner. Pero en ese momento Joab vio amenazado prácticamente sus funciones, porque creyó que de alguna manera si David hacía alianza con Abner, entonces éste tomaría su lugar. Sentimientos negativos se apoderaron de él hasta el punto que llegó a matarlo. Hay al menos 4 pasos que nosotros podemos dar para llegar a cometer el mismo error que Joab. El primero es tener celos de aquellos que nos rodean. Muchas veces podemos ver amenazado la posición que estamos ocupando. No debe ser así. Si tú estás haciendo lo correcto, no tengas miedo. Y si es de Dios, entonces prevalecerás, tal como lo vimos en el punto anterior. Lo que sintió también Joab en su corazón fueron deseos de venganza contra Abner, porque éste había matado a su hermano. No fue capaz de perdonar. Tal vez tú dirás, pastor, qué difícil es perdonar a alguien que mató a un familiar. Lo sé, no lo he experimentado, pero el principio es que perdonemos, no importa cuál sea la falta. Quizá parezca difícil lo que diga, pero cuando Dios está en nuestro corazón, es posible perdonar a aquellos que nos han dañado. También Joab sintió en su corazón que Abner era una competencia para él, que podía hacer las cosas mejores que él. Nuevamente te repito, lo que permitirá que tú permanezcas donde te encuentras es tu diligencia al momento de hacer las cosas. Haz bien todo donde quiera que te encuentres, por muy pequeño o insignificante que parezca el lugar donde estás en este momento ubicado. Y finalmente, Joab mató a Abner. ¿Te das cuenta? Los celos, los deseos de venganza y ver a los demás como una amenaza para nosotros nos puede llevar a cometer una locura tal como la cometió en esta ocasión Joab. No cometamos los mismos errores. Al contrario, tratamos de buscar el bien común, un punto de equilibrio, un diálogo, antes de llegar a las instancias que Joab llegó a tal punto de matar a Abner, ensuciar sus manos con la sangre de este hombre. Sin duda este capítulo nos deja lecciones impresionantes. Pidámosle al Señor que cada una de ellas pueda estar grabada en nuestro corazón y que podamos cada día hacer la voluntad de Dios en todo tiempo y en todo momento. Te invito a que oremos juntos y le pidamos al Señor sabiduría para guiarnos y conducirnos de la forma que Él desea que lo hagamos. Oremos. Padre, en esta hora pedimos perdón si hemos actuado como Joab en algún momento. Hemos tenido celos de alguien, lo hemos visto como una amenaza. Incluso hemos pensado posiblemente en la forma de cómo quitarlo de en medio. Ayúdanos a ser personas diligentes, honestas en lo que hacemos y de esa manera mantenernos si tú así lo permites. Quita cualquier sentimiento negativo de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día.
Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios te bendiga.